Presentamos Geopolítica en RCR. Muy buenas tardes, amigos que nos siguen de noche, en la tarde o más temprano, de acuerdo al uso horario, en este programa ya desde junio de 2022. Esta ocasión agradecemos la contribución que va a realizar Luis Tibiletti desde Buenos Aires, a quien me voy a permitir presentar haciendo un poco de excepción en cuanto a la presentación, que en otras ocasiones no lo hago, pero que en este momento, dada las circunstancias que estamos viviendo, es menester que el perfil de la persona que ha aceptado generosamente esta invitación pueda ser percibido con toda claridad. Luis Tibiletti es director del Curso Superior de Defensa Nacional, que es parte de la Facultad de Defensa de la Universidad de Defensa Nacional de la Argentina. Pertenece en condición de retiro, porque nunca deja de pertenecer, solo que está retirado, al cuerpo de paracaidistas del Ejército Argentino del Arma de Infantería. Él ha sido, me voy a permitir leer, coordinador general de la Superintendencia Nacional de Fronteras. Tema número 1 en cualquier enfoque geopolítico o de política de defensa o de política exterior y también de política interior, porque todo esto está relacionado. También ha ejercido la subsecretaría a cargo del Consejo de Seguridad del Interior y secretario de Seguridad de la Nación en el Ministerio del Interior. Desde 1980 al 2008 se ha desempeñado como asesor de la Comisión de Defensa y de la Comisión de Relaciones Exteriores, tanto del Congreso como de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, es decir, a escala federal. Es secretario académico del Centro de Estudios Estratégicos para la Defensa del Ministerio de Defensa, director de la revista SER desde el año 2000, es fundador de la Red de Seguridad de América Latina y el Caribe, más conocida como RESDAL, que tiene entre sus miembros varones y mujeres, civiles y militares, la mayoría en condición de retiro, tanto para los civiles, diplomáticos en este caso, o militares, pero todos en condición de actividad libre y responsable. Muchas gracias, Luis, por esta entrevista. Para mí es un placer y es una honra volver a conversar contigo en esta forma. Antes lo hemos hecho directamente. Recuerdo nuestras últimas reuniones en Argentina y en Montevideo entre el 2003, 2004 y 2006 que yo regresé. No quiero quitar más espacio a la presentación. Quisiera invitarte primero a que nos cuentes un poco la institucionalidad en la que trabajas, como calentando motores. Porque aquí teníamos el curso de Defensa Nacional en el Centro de Altos Estudios Militares, que hoy día es universidad y que dicta cursos que algunos propios, con perfil propio, y otros que se parecen mucho a lo que hacen las universidades públicas o privadas, pero en lo cual el tema de geopolítica ha ido dejando paso a temas de gobernanza y cosas que están de moda, pero no al 100%. Entonces, cuéntanos un poco cómo es la institucionalidad en la que te desempeñas, porque ahí marca una cosa muy clara que tiene que ver con defensa y seguridad a escala internacional y obviamente también con una dimensión interna. Nos gustaría que nos explicaras un poco esto para luego entrar a la conversación conforme habíamos coordinado previamente. Adelante, Luis, muchas gracias. Perfecto, Manuel, muchísimas gracias por tu invitación. Para mí es un enorme placer estar contigo a través de este camino y de ese modo también con todos tus seguidores de este programa, que no me cabe duda que tiene una enorme repercusión
por tu calidad humana y profesional. Así que para mí es un honor, es un placer, por otro lado, conectarme con el Perú a través tuyo, aunque esto va a todos lados, porque si bien, como hoy te decía en privado, no es algo que estemos ventilando toda la vida para no generarles problemas a ustedes, pero no nos olvidamos de esos aviones que llegaron durante la Guerra de Malvinas a Salta para reforzar nuestras capacidades y que al jefe le costó mucho lograr que los pilotos no se quisieran quedar a pilotear sus aviones en nuestra guerra. Así que para mí esto le da un sentido muy especial. Muchas gracias Mira, por ese recuerdo. la Adelante. La Escuela de Defensa Nacional fue creada como Escuela Nacional de Guerra por el presidente Perón en 1952. Y la función que le dio es la de integrar a civiles y militares en la preparación para la defensa nacional. Es decir, como se usaba en aquella época el concepto de nación en armas, que venía ya de mediados precisamente de los 30, el concepto de nación en armas, y la necesidad de integrar a todas las fuerzas productivas, intelectuales y militares para la defensa de la nación. Esta Escuela Nacional de Guerra dictó un primer curso superior de defensa nacional, que así se llamó, precisamente en el año 52. Desde entonces, el curso superior de defensa nacional continuó funcionando y, si bien con algún intervalo, por algún año en que no funcionó la escuela, pero luego la Escuela Nacional de Guerra continúa y desarrolla siempre este curso superior, además de otras actividades. Y a partir de 1973, en el gobierno nuevamente del general Perón, la escuela pasa a llamarse por un decreto Escuela de Defensa Nacional. Y continúa con el dictado de este curso superior de defensa nacional desde ese momento. Y allá por 1992, la ley de educación superior que se dicta en Argentina crea las maestrías. De modo que la Escuela de Defensa Nacional crea su maestría en Defensa Nacional. Y allí el curso superior quedó como un curso más dedicado a la difusión de la cultura de defensa, porque el modelo de los militares de mayor graduación que estaban por acceder a la mayor graduación, diplomáticos, funcionarios de los ministerios que iban a hacer el curso superior, se pasaron a la maestría. Es decir, pasaron a buscar el mayor nivel, que en ese momento era la maestría. Desde hace 3 años nosotros tenemos ya funcionando el doctorado en Defensa Nacional. Esta Escuela de Defensa Nacional se transformó en se transformó en el año 2014, se aprobó la ley y se crea la Universidad de la Defensa Nacional, donde la Escuela de Defensa pasa a ser la Facultad de la Defensa Nacional. Y entonces esa Facultad de Defensa Nacional hoy dicta el doctorado, la maestría, el curso superior de defensa y otros cursos de menor, duración, del tipo, bueno, no me sale la palabra académica hoy, de los cursos más reducidos. Y junto a la Facultad de Defensa, en la universidad que depende del Ministerio de Defensa, y su rector tiene que tener la característica, digamos, de haber tenido un alto reconocimiento del sistema académico argentino, hasta hace
10 días fue Jorge Bataglino y ahora es el doctor Julio Espota. En esa universidad están la Facultad del Ejército, la Facultad de la Fuerza Aérea, la Facultad de Ingeniería del Ejército, digamos, ahí se dicta el curso de las como conjunto, la Escuela Superior Conjunta de la Fuerza Armada, y otra serie digamos, de aspectos técnicos. Todo esto, la Facultad de la Defensa Nacional, entonces, es la que dicta el doctorado en defensa, la maestría en defensa y diplomatura, no me salía la palabra, en comunicación para la defensa, en inteligencia estratégica, etc. Y después el curso superior de defensa, donde hoy, por ejemplo, para este año tengo 62 alumnos, entre los cuales hay argentinos militares y civiles que viven en todo el país, porque el curso es absolutamente todo a distancia y dura desde en este año de abril a noviembre. Y además tenemos alumnos de Brasil, alumnos de México, e incluido también un alumno peruano y un uruguayo. 6 alumnos extranjeros este año. Bueno, esto es, no sé si se entiende, tenemos alumnos militares y civiles. El año pasado había de un coronel a cabos, este año tengo de mayores a cabos y tengo un teniente coronel brasilero, y así es una mezcla de civiles, militares, hombres, mujeres, que se sienten atraídos por profundizar su conocimiento en defensa y fundamentalmente para nosotros inculcarles su función de difusores de la cultura de defensa nacional en sus ámbitos, que como te digo, en nuestro caso van de Jujuy a la Antártida. Este año tengo un alumno que está en la Antártida, el anteaño tenía de jefe de uno de los grupos, porque se trabaja en grupos, al jefe de la base San Martín de la Antártida y pudo desarrollar sin ningún problema el curso desde allá. Bueno, excelente. No sé si con esto he completado eso para no aburrirlo. Me parece muy claro. bien. Yo no te he interrumpido porque el panorama que presentas es sumamente claro, el desarrollo institucional, pero cómo esto está ligado a una concepción no solo de gobierno, sino de Estado, a una visión de Estado, a una visión de futuro, y corre más o menos paralelo a lo que fue aquí la creación del Centro de Altos Estudios Militares, que se transformó luego en Centro de Altos Estudios Nacionales. El peruano se crea en 1955 con el curso de Defensa Nacional. Y así como tú dirigías el curso en 2019, o tenías esas responsabilidades, yo soy graduado del Centro de Altos Estudios Militares en la 29ª promoción de 1979. Pero dicho esto, bueno, en términos coloquiales, pero la visión entonces de Estado, la visión de país, de proyecto nacional, de movilización de recursos y de crear una cultura para tener ese ejercicio de responsabilidades es una cosa fundamental que a través de tu expresión ha quedado sumamente clara y que yo quería que se subrayase de una manera así sencilla, sin condicionamiento, libérrimamente, porque eso se está perdiendo en América Latina, en América del Sur, y también se está perdiendo en el Perú. No por culpa, por así decirlo, responsabilidad del estamento militar a través de sus institutos o de la Policía Nacional, sino porque es parte de los cambios mundiales que están horadando el concepto de integridad, de soberanía del Estado y aún el de poder nacional, del cual prácticamente hoy casi no se habla. Dicho esto, te quiero invitar a conversar sobre 4 puntos de la manera más libérrima, casi como una conferencia, en el cual, en primer lugar, como es natural, tú nos des
tu visión sobre este tránsito que hay que empieza a morir en el siglo XX y que empieza a surgir y hoy día se está desarrollando a escala planetaria, cambios fundamentales que condicionan la vida de los estados nacionales, mucho más cuando algunos aspectos estatales se individualizan en vez de trabajar en una trama cooperativa. La segunda cosa es que el segundo aspecto es que en ese contexto, ¿cuáles son a tu juicio los principales, vamos a decir, puntos débiles que tiene el Estado argentino y cuáles son sus puntos fuertes? Y que en esto te puedas explayar con toda la libertad y el estilo que desees para luego tener unos 20 minutos finales, 15, 20 minutos finales en que podamos hacer algún diálogo, sobre todo en cuanto a algunas opciones que tú ves necesarias para mantener la integridad de los estados y para desarrollar la cooperación entre los estados, porque solos no podemos y unidos podemos mucho. De tal manera, si esta introducción te apetece, te ofrezco la palabra nuevamente para que empieces a darnos tu perspectiva, tu punto de vista. Adelante, Luis. Bueno, muchísimas gracias. Completo lo que me faltó señalar. Yo ingresé a dar clases en el curso superior en el año 94 y luego, cuando ya se crea la maestría y se consolida el proceso, abandoné el curso superior para pasar a la maestría y volví a ser profesor en el curso superior en 2015, y desde el 2019 que estoy como director del curso. Quería señalar eso por los tiempos y lo que tú comentabas además es justamente una noción de época. Es decir, si estamos diciendo que nuestro Escuela de Defensa Nacional nace prácticamente junto con el CAEN, es porque era el momento de eso. Bueno, ¿en qué momento estamos hoy? ¿No? Cuando uno trata de describir el momento actual, es algo muy complicado y realmente difícil de no perderse en algún aspecto y poder mantener una visión global. Por eso es que yo recomiendo muchísimo, no voy ahora a colocar sus diapositivas, pero recomiendo muchísimo seguir los trabajos de Wolfgang Strick. Wolfgang Strick es un sociólogo alemán que ha dirigido, entre otros, el Instituto Max Planck, ni más ni menos, y que ya en el año 2008 descubrió que la crisis, aquella famosa de Lehman Brothers, implicaba el comienzo de un ciclo que él describe con muchísima precisión y que fue llevando lentamente a la inviabilidad del modelo de desarrollo del neoliberalismo financierizado, que termina sí o sí destruyendo al propio capitalismo y antes de eso a los estados, y generando una serie de consecuencias como desórdenes sistémicos, dice él. Voy a leer simplemente 5 puntos de una placa que me parece la más gráfica de todas. Adelante. Desórdenes sistémicos que asolan al capitalismo contemporáneo. El saqueo del sector público por parte de los grupos privados en todos los estados. El alto nivel de corrupción por la colusión entre los intereses de sectores políticos con estos grupos financierizados. Una anarquía global por la pérdida de legitimidad de los organismos internacionales que se habían creado
y que empezaron a perder su capacidad precisamente a partir de la crisis del 2008. El alto y una redistribución oligárquica, es decir, en vez de hacer una redistribución hacia las bases de las sociedades más necesitadas, los índices de Gini nos muestran el crecimiento grosero de la inequidad, y con ese crecimiento grosero de la inequidad, el crecimiento al uno, es decir, lineal, de la inseguridad en todos los países. Y luego el estancamiento global de todo Occidente, que no puede recuperar su nivel de desarrollo económico. Y entonces esto lleva a una situación que Wolfgang Streeck describe con mucha precisión, de permanentes golpes a lo que es las capacidades estatales y a lo que son las capacidades de regulación, tanto a nivel de regiones como a nivel global. Es decir, la pérdida de legitimidad que hoy vemos. Y yo pongo el ejemplo más patético porque como yo fui secretario de Seguridad de la Nación, me tocó Sí, acompañar a mis fuerzas como Gendarmería y Policía Federal en Haití, en la misión aquella de paz que llevó al famoso 2x8, es decir, que defensa y seguridad de cada uno de los 8 países que estaban participando en forma conjunta se coordinaban y trabajaban en Haití. Y más allá de las falencias que tuvo esa misión para poder alcanzar sus objetivos, entre otras cosas por el desastre que significó el terremoto y la crisis posterior, lo cierto es que eso demostraba la voluntad y la capacidad de Naciones Unidas y de los países que se interesaban en participar en estos procesos de resolver conflictos, como lo resolvieron también en Centroamérica la participación de España en especial y de todos los países latinoamericanos para resolver las guerras en Centroamérica. Bueno, hoy no, Naciones Unidas sigue tratando de armar una misión para Haití, que debe ser uno de los estados más pequeños y de los más pobres de todo el mundo, y no conseguimos resolver desde Naciones Unidas el problema de Haití. Es decir, toda la estructura que teníamos se cayó y se desarmó. Mi maestro de las relaciones internacionales, el gran Pepe Paradiso, que fue, bueno, no voy a nombrar su historia, pero es enorme, a partir del 2008, cuando yo era profesor en la Universidad de El Salvador, en Relaciones Internacionales, me encargó que organizara un grupo junto a otros 2 profesores para empezar a estudiar los impactos que la crisis del 2008 iba a tener en el sistema internacional. Porque él decía que esto era una repetición de lo que sucedió entre el 20 y el 30 en Europa y que terminó con el fascismo y la Segunda Guerra Mundial. Lamentablemente ese pronóstico que nos dio en el 2008 Paradiso, y sobre el que siguió escribiendo, y a través de él es que accedía a Wolfgang Streeck, se siguió cumpliendo, y vino el 2014, que ya fue un segundo aviso de esto no va más, y después eso ya empezaron todas las guerras, todas, y hoy estamos en un escenario donde Naciones Unidas está absolutamente inútil para regular el más mínimo conflicto como el de Haití, y claramente además esta caída de Occidente, que acá quiero señalar otra cosa, ustedes seguramente muchos habrán oído nombrar a Emmanuel Todd. Emmanuel Todd es el único internacionalista que adivinó la caída del muro de Berlín, el único que anunció la caída del muro de Berlín. Y acaba hace 2 meses de escribir un trabajo anunciando la caída de Occidente. Por las mismas razones, en términos de su modelo de análisis estructural
desde las bases societarias, porque es sociólogo, que lo llevaron a poder anticipar la caída del muro de Berlín. Él coloca toda esta caída de Occidente en un plano muy complejo, donde entra desde la caída del protestantismo como forma de impulso al capitalismo hasta los problemas de naturaleza de familia y reproducción y demás. Hace todos esos análisis que lo llevan a anunciar la caída de Occidente. Entonces, estamos en una situación de interreño. Vuelvo aquí a Wolfgang Stieglitz. Y en el interreño lo que hay es distopía y crisis. Esta distopía es la que estamos viviendo en países como Estados Unidos con el golpe del Capitolio de Trump, Bolsonaro con el golpe a los tres poderes antes de tener que entregarle el poder a Lula, su intento de golpe de Estado, y luego su principal asesor comunicacional, el señor Cerimedo, es el que le arma todo el sistema comunicacional al presidente Milei para poder aprovechar del descontento brutal de dos gobiernos fallidos, como los de Macri y Alberto Fernández, y terminar siendo presidente con un proyecto de destrucción del sistema constitucional y el Estado argentino, que es lo que viene a hacer, que es lo mismo que intentó hacer Bolsonaro en Brasil, y bueno, tuvo 4 años y por suerte Brasil reaccionó. Veremos qué pasa con nuestro Estado, que sin duda estaba en mal estado. Permíteme una duda, interrupción. ¿Me permite su interrupción? Sí, hombre, las que Mira, quieras. Para beneficio de las personas que no son especialistas y que te están escuchando, explícanos un poco la noción de distopía que se ha puesto sobre el tapete. El último número de la revista Nueva Sociedad trata ese tema desde distintas perspectivas. Te agradecería esto como una especie de nota de pie de página de interés y que continúes con la presentación. Dicho sea de paso, cuando tú hablas del interreño, esto nos hace recordar a esas viejas nociones que por lo general se han atribuido a Maquiavelo, ¿verdad? Pero que son un poco más antiguas, están también en Sun Tzu, que lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de ser parido o de configurarse. Te ofrezco entonces la palabra nuevamente para que nos des este micro paréntesis en beneficio de los no especialistas. Esa es la noción de precisamente de interreño, y en ese sentido es que la usa el sociólogo alemán Wolfgang Streeck. Ahora, él, con respecto al tema de lo que vos decías, lo que él habla es que la situación, acá, como tú decías, yo también leí ese artículo entre utopía y distopía, ¿no? Que era, yo usé la palabra, creo, distopía. En realidad debería haber usado la palabra entropía. Pero sí, está muy interesante esa discusión entre distopía, utopía y distopía, ¿no? Si la distopía es en el fondo una forma de utopía o no. Él lo que llama es una situación de entropía y que está caracterizada por 2 elementos básicos, dice Wolfgang. Una es la disrupción y la otra es la resiliencia. La disrupción significa que en este interreño no hay apoyos institucionales, ni a nivel local, nacional, ni internacional. Es decir, desaparecen herramientas donde uno se apoyaba institucionalmente, y ahí viene la idea de disrupción. Y el otro es el de la resiliencia, porque de todas maneras la gente se niega a abandonar la apariencia de integración social y legitimidad. Es decir, no es que sean conceptos donde no haya una resistencia de las sociedades para abandonar estas 2 ideas. Entonces eso genera este cruce entre la disrupción,
porque no están los elementos institucionales y la resiliencia. Y eso es lo que caracteriza en la lógica de Wolfgang Streeck a el periodo de el interreño. No sé si, no quiero profundizar más porque sería muy largo y quiero ir para otro lado, ¿no? Sí, Que me es el parece hecho que esos de tres cómo, términos que has utilizado están precisos. Yo por lo menos estoy satisfecho con esta nota de pie de página importante y te ruego que continúes, por favor. sí, cómo no, cómo no. Bueno, a ver, entonces el otro elemento que ya aparece más fuerte a partir del 2014 es que estamos, además de en esta crisis por todos estos elementos, estamos en un momento de tránsito de imperios. Es decir, la vieja noción y discusión sobre qué sucede cuando el poder se traslada de un lugar central a otro. ¿Sí? Y ahí tenemos la historia de lo que fue la crisis de nuestra civilización después de la caída del Imperio Romano y todo lo que se tardó hasta reconstruir un mundo integrado y civilizado en la propia Europa, ¿no? Es decir, nosotros como Estados-nación somos hijos de una transición de imperios, es decir, el imperio inglés reemplaza al imperio español y la forma en que eso se reproduce en nuestra América es mediante la liberación y construcción de una serie de nuevos estados que, a pesar de las intenciones de muchos de los patriotas que llevaron adelante toda la lucha de la independencia, y acá no puedo dejar de nombrar obviamente a Perú, perdón, digo a Bolívar y a San Martín, entre otros muchos, y que después siguieron peleando durante todo el siglo XIX con la idea de los congresos anfitriónicos y de la patria grande, y después de nuevamente a principios del siglo XX, toda la lucha. Bueno, todo eso claramente terminó en realidad por la capacidad del imperio que vino a reemplazar al español, jibarizándonos en 27 estados, por decir un número, perdonen, pero dedicado fundamentalmente a ver cómo se hacía la guerra uno contra el otro, mientras ellos nos expoliaban en forma grosera. Y como ejemplo argentino, voy a poner uno, ustedes saben que el presidente Rivadavia, que a su vez acordó con Inglaterra la creación del Estado uruguayo, es decir, nuestra vieja y querida colonia oriental, transformada en un Estado independiente, un Estado tapón entre Brasil y Argentina, y también lo que fue la destrucción del Paraguay cuando tenía la primera planta industrial de América, y en la guerra de la Triple Infamia lo destruimos. Es decir, todo eso, y a nosotros, el presidente Rivadavia, nos encajó la deuda externa más grande de la historia, salvo esta de ahora, de Macri, que fue mayor, nos encajó la mayor deuda externa de la historia con un préstamo con la Baring Brothers a pagar en 100 años, que al final lo terminó pagando el presidente Roque Sempeña en 1880. Es decir, el tránsito de un imperio a otro hace que quienes están en el medio, por decirlo de algún modo, o como zonas a conquistar, ¿sí? por los nuevos imperios, o a defender por los viejos imperios, terminan descuartizándola en mini estados fáciles de llevarse todos los recursos naturales, que hoy claramente los tenemos en toda nuestra región, y por eso tenemos esta batalla entre China y los Estados Unidos, para ver quién se lleva más rápido todo nuestro litio, todo nuestro petróleo, todas nuestras riquezas submarinas, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces, cualquier análisis geopolítico hoy tiene que tener en cuenta que estamos en un proceso doble, un proceso de transición de imperios y un proceso de crisis e interreño postcapitalista que no sabemos a dónde nos va a conducir. Sin estos dos elementos, hacer cualquier tipo de apreciación o futuro de desarrollo político de nuestra región y de cada uno de nuestros países me parece que no tiene sentido. Esto enmarca el momento y explica además la aparición de fenómenos que no son nacionales. Claramente, el señor Steve Bannon se puede dar el lujo de armar Vox en España, Bolsonaro en Brasil, Milei en Argentina y Trump en Estados Unidos, todo junto. Es decir, se pueden dar el lujo bien de también generar o bien la transnacional de los objetivos de desarrollo sostenible que empezaron como desarrollos del milenio. O sea, el hecho de que estas transiciones dejan de lado factores de cohesión y de integración nacional para ir a una agenda. El problema, Manolo, es que también dejan de lado todos los procesos que desde la recuperación de las democracias en los 80 habíamos construido de cooperación en nuestra región. O sea, ese es un punto clave. Sobre este punto clave te ruego que lo aguantes un poco para que en un tercer momento te puedas explayar. Yo solo quiero hacer una microacotación, y es que este interreño, estas distopías, por lo menos tengo la impresión, es mi percepción ahora, más que conclusión, mi hipótesis de trabajo, no es universal en todo el globo, porque hay potencias que ya han emergido, que no son emergentes, que ya han emergido y están con mucha fuerza, que tienen dos ventajas. La primera, recursos naturales y población. La segunda, organización con unidad de mando, de dirección y capacidad de encuadramiento que no existe en lo que llamamos el Occidente, que ya desde los 20 Spengler está hablando de la caída, ¿no? Nada más quería acotar eso. No, me parece muy importante. Claro, yo estoy hablando del interreño del capitalismo en el modelo que nació después de la caída del muro. Es decir, ese modelo que llamamos neoliberal y que poco a poco fue cada vez financiarizando más, y donde el malo de la película es el Estado que te roba y que no te deja crecer y que no te deja... Y entonces nacen todo el nihilismo y lo antisocial, es decir, el pobre es el culpable de todo y hay que terminar con los pobres, como si eso fuera posible. No hay que terminar con la pobreza, sino con los pobres. Entonces, de última, si molestan mucho porque salen a robar, inventamos las cárceles de Bukele y los tiramos ahí adentro. Pero bueno, a ver, como yo fui secretario de Seguridad y me dediqué a estudiar el tema, no puedo olvidarme que la Oficina de Naciones Unidas para la Investigación del Delito, ¿sí?, el ILANUD, con sede en Costa Rica, demostró absoluta, total y completamente científico que a lo largo de 50 años el crecimiento del delito en América Latina estuvo vinculado a el coeficiente de Gini, es decir, al índice de inequidad. Cada vez que el índice de inequidad crece, los delitos crecen. Pero nadie lo quiere entender. Nadie lo quiere entender. Cree que va a resolver los temas con medidas policiales. Es absurdo. O legales. No, hay que resolver el problema de fondo. El problema que crea esto, que es la inequidad. Y este modelo del capitalismo neoliberal desde los 90 para acá, lo que generó fue un crecimiento brutal de la inequidad en el mundo. Están los datos de Naciones Unidas y vos copiás, ponés los datos de Naciones Unidas de crecimiento de la inequidad en el mundo y los datos de crecimiento del delito y son absolutamente pegados, es lo mismo. Entonces,
distinto es en otras sociedades, como vos decís, que se han generado otros modelos de desarrollo. Y no solo el modelo, por decirlo así, como dirían, el modelo del comunismo chino, de capitalismo de Estado. No, no. Hay modelos que son complejos, como el de la India, como el de Indonesia, que son mucho más, diríamos, difíciles de interpretar, pero que también les está yendo muy bien, para decirlo de algún modo, ¿no? Bueno, entonces digo, me parece que el primer análisis para imaginarnos nosotros es entender esta doble cosa de el interreño dentro del modelo del sistema capitalista, que no sabemos cómo va a resolverse, y todo lo complejo que se pone en la geopolítica en momentos de transición de poder de una zona imperial a otra zona imperial, porque encima es zona, no es solo estados, ¿no? Es decir, no es solo Estados Unidos, no, no, es Estados Unidos y es la Unión Europea, que está en una crisis de la que no puede salir, y y del otro lado no es solo China, es también India y es también Indonesia, y bueno, y Sudáfrica como un caso que no, como no sé demasiado, no quiero meterme. Pero digo, todos estos elementos hay que ponerlos para uno después decir, bueno, y ahora, ¿dónde tendríamos que tratar de pararnos nosotros? ¿Dónde está Si Argentina en quieres, eso? antes de eso, hazme otra pregunta sobre lo que he dicho, pero voy por ahí, ¿no? No, solamente ya en eso es suficiente, estamos bien en cuanto a contenido y tiempos. Viene ahora el otro asunto. La Argentina está inserta ahí como el Perú y con otros. Hoy día no vamos a hablar del Perú, no, vas a conferenciarnos sobre Argentina. Entonces Argentina está ahí y tiene para hablar en términos sencillos y no muy precisos académicamente o academicistamente, sus puntos débiles y sus puntos fuertes. Y luego, ¿qué hacer? Ok, muy bien. Estamos aquí y ahora en este aquí ahora que dijimos. Yo creo que si tomamos precisamente el modelo de análisis de disrupción y resiliencia, nosotros tenemos la ventaja que en la región, más allá de los intentos para volver a generarnos conflictos interestatales, Interestatales. hemos generado un nivel de acuerdos que la experiencia no, no duradera, pero que sí dejó semillas de UNASUR y del Consejo de Defensa Sudamericano y de los demás consejos, han dejado, yo creo, una base por la cual le va a ser difícil a quienes quieran aprovechar para volver a generar entre nuestros estados situaciones de crisis de tal magnitud que puedan ser utilizadas, ¿no?, por actores no estatales que rápidamente se quieran manotear los recursos. Voy a poner un ejemplo, para no creer que estoy hablando. Claramente, el conflicto de carácter ideológico, político y económico que hay en Bolivia entre la zona del este petrolero y la zona del oriente minero, no es la primera vez que puede desatar algún tipo de conflicto de carácter bélico. Y eso sin duda que para nosotros que estamos en su frontera es un problema que tenemos que atender. Es decir, nosotros no podemos descuidar desde el punto de vista de la defensa nacional nuestra frontera norte, porque puede ser eso utilizado por algunos vivos que vienen y intentan
dividir Bolivia y quedarse con el recurso petrolero boliviano, ¿no? Ya lo han intentado, así que no estoy hablando de nada raro. Entonces, eso es un problema que tenemos. Obviamente, nuestro principal problema lo tenemos en nuestra zona sur por la presencia de una base militar de la OTAN manejada por Gran Bretaña en nuestras Islas Malvinas, con lo que eso implica de pérdida de soberanía sobre recursos, pesca, minerales, etcétera, 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 más el permanente, digamos, temor de una avance hacia otros territorios nacionales por parte de la potencia que además es parte de la OTAN. Ese es el segundo y clarísimo problema que tenemos, y al que se le ha procurado dar una dimensión también desde el punto de vista de la defensa, con muchas limitaciones. Como tú sabes, no sabemos qué avión jamás vamos a poder comprar que no tenga algún componente inglés que nos veda en la provisión, por decirlo así de claro. Hemos estado entre los daneses, los chinos, y siempre por ahí aparece algún componente. ¡Ah! Acá nos pueden bloquear. Digo eso por poner un ejemplo de muchas cosas más que pasan Pero es un en ejemplo lo que práctico. significa tener una base de la OTAN metida en nuestro territorio, ¿no? Es un ejemplo Y práctico además con importante que todo mucha gente no el lo debate a percibe. futuro, ¿eh? Digo que es un ejemplo concreto, importante, que mucha gente no lo percibe. Quienes No, sin estamos duda. un poco dedicados a eso sabemos perfectamente, inclusive en los Estados Unidos, bloquearon la entrega de aviones ya producidos para su Fuerza Aérea porque encontraron que tenía un componente chino. Y eso está en la información pública. Un chip, sí, un chip, sí. Bueno, es así, es así. Sí, es parte de la transnacionalización productiva, que no sabes dónde se fabrica cada pedacito de una pieza. Es complejo el tema militar, los aprovisionamientos hoy en día. Bueno, siguiendo. Gracias a Dios, creo que tenemos la madurez para poder resolver los conflictos pendientes que tenemos con Chile, básicamente la demarcación de la zona de campos de hielo, hielos continentales, como decimos nosotros, no me parece que ello vaya a ser un problema, y tratar de manejar en forma tranquila, diría, fundamentalmente, el tema del que tenemos ambos gobiernos con las poblaciones que reivindican su tierra ancestral, particularmente el caso de los mapuches. Obviamente tenemos con Chile también la problemática de quién puede sacar mayor ventaja de su cercanía con la Antártida como lugar de aprovisionamiento y de paso logístico, ¿no? Donde ahí quedaron zonas sin demarcar en los acuerdos con que hizo en su momento el Vaticano, y cada tanto surge algún chispazo, pero me parece que todo lo que avanzamos desde la época de la creación de la Brigada Conjunta José de San Martín para actuar en misiones de paz, y toda la experiencia que tenemos en todo ese tipo de trabajos. Tenemos el Comité Permanente de Seguridad Argentino-Chileno funcionando. Creo que no, pero hay que estar atentos porque van a buscar dividir para reinar, claramente. Así. Trátese de quien se trate, un imperio busca dividir para reinar, no importa cuál, todos. Así que por eso, ahí ya voy a tirar un poco la idea con la que trabajamos un grupo de
especialistas en temas de política internacional, geopolítica y demás, es acompañar la postura de los colegas chilenos que han hecho la idea del no alineamiento activo. O sea, no un no alineamiento pasivo, sino un nuevo no alineamiento activo. Es decir, que empuje sobre todo los intereses comunes de cada uno de nuestros países y podamos desde allí soportar, generar resiliencia en la entropía geoestratégica del mundo de hoy, ¿no? Y decime una cosa, la vez pasada hubo una información de algún problema que estaba surgiendo en la ruta fluvial con el Paraguay. Eso yo lo leí varias veces, no le di mayor importancia. ¿Hay algo de esto que sea rescatable a efectos de esta conversación, que tenga significación? Absolutamente, Manolo, la batalla de la vuelta de Obligado, donde los gauchos se metieron a caballo a frenar, además de las baterías, en 1830, me voy a equivocar la fecha, en la mitad del siglo, a mediados del siglo XIX, la flota de las dos potencias más importantes del mundo en ese momento, la flota inglesa y la flota francesa, vinieron y dijeron: el Paraná es nuestro, libre navegación del río Paraná, porque queremos llevar la mercadería hasta el norte, donde nos den el calado y donde después podamos seguir distribuyendo y creando además nuestras pequeñas poblaciones. Y don Juan Martín de Rosas le dijo no, mandó los gauchos y en la vuelta de Obligado lo frenamos. Eso hizo que San Martín le regalara su sable a don Juan Manuel de Rosas. Eso no terminó nunca. En los 90, en el capitalismo neoliberal, el señor ministro de Economía, Domingo Cavallo, dijo que los puertos no eran un lugar donde tenía que estar el Estado, que los puertos es un lugar que es para que los privados hagan negocios, compran, venden, saquen, y privatizó todos los puertos sobre el Paraná. El pobre senador Eduardo Vaca, mi jefe, presidente de la Comisión de Defensa del Senado, que se opuso, Cavallo lo amenazó de muerte en la televisión: a vos te voy a matar que no me querés sacar los puertos. Desde ese momento el Paraná se transformó en el principal problema de los negocios delictivos de todas las grandes empresas, incluida la China, de COFCO, que sacan, y por supuesto también las de otras nacionalidades, que operan los puertos a través de privados, y es casi imposible lograr que paguen lo que corresponde por lo que se llevan, porque nadie sabe cuánto se llevan, porque todo el sistema de control se esfumó. Si a eso le sumás que Paraguay liberó para que cualquier extranjero pueda hacer barcazas en Paraguay y no tiene que pagar nada para cruzar por la Argentina, ni tiene que llevar tripulantes argentinos ni nada para navegar con el Paraná. En síntesis, estamos exactamente igual que hace que en 1842, creo que fue la batalla de Obligado, no me acuerdo ahora. Permíteme una acotación. ¿Me permitís una acotación? Sí, sí. No es para conversar ahora, sino para que lo digamos, porque me tiene afinidad con lo que acabas de decir. El famoso puerto de Chancay, al norte de Lima, es un puerto por acuerdo privado, contrato, ley, entre una empresa
de régimen de gestión privado de propiedades de la República Popular China con inversionistas peruanos de los cuales no se conoce ni el contrato. Es hasta hoy una inversión privada y tiene que ver en parte con lo que es la estrategia de la República Popular China de expansión económica y no de expansión militar en nuestro territorio. Cierro mi paréntesis no para conversar de esto, sino para invitarte a que lo conversemos en otra ocasión con información específica, porque de suyo es de grande importancia para todo el Pacífico Sur occidental y para la cadena de puertos que vienen desde Alaska hasta el estrecho de Magallanes. Cierro mi paréntesis y lo conversaríamos después. Adelante, por favor. Sí, pero no lo cierres del todo, no lo cierres del todo, porque no lo cierres del todo, porque además eso explica por qué de todos los puertos del Paraná circula toda la droga y quienes ahora se descubrió que estaban manejando la droga en Rosario eran los administradores del puerto de Rosario. Y yo sé que el mismo problema tienen ustedes con toda la droga que sale de ese puerto de Chancay y va a parar a Bruselas. Todavía no, del Callao. El Callao sigue siendo la principal salida de la droga y en muchos sitios, no hablemos de los sistemas de escaneo que no existen o si existen se pueden mover o qué sé yo. Dejemos eso de lado para no interrumpir el discurso que nos está presentando de una manera tan sistemática. Adelante, por favor. Bueno, okay. Bueno, entonces, ¿qué digo? Vamos ahora a qué podemos hacer. Yo creo que obviamente que lo primero que necesitamos es un apoyo común en la región para tratar de salvaguardar todo lo que se pueda de nuestros sistemas democráticos. Creo que al menos en nuestro caso, los 40 años de democracia han dejado un sedimento de frustración por un lado, porque obviamente hace 40 años estábamos mejor económicamente y en la estructura social del país, pero también de cierto grado de respeto por nuestra institucionalidad democrática. Eso es lo que se ha puesto en juego ahora, como se puso en juego en Brasil con Bolsonaro, con Trump en Estados Unidos, frente a la idea de un presidente que, si bien es electo con toda legitimidad y nadie discute su legitimidad de triunfo, por otro lado, pretende gobernar sin la Constitución. Es decir, pretende gobernar modificando las leyes de un plumazo y sin pasar por ninguno de todos los mecanismos constitucionales. Esto yo creo que no va a avanzar así. Yo creo que finalmente primará la cordura, porque de lo contrario entraríamos en una zona de riesgo de reaparición de formas violentas de resistencia. Yo quiero creer que eso no va a pasar, que va a primar una idea de que los 40 años no los podemos tirar por la borda, y por más rabia que tenga la gente porque la política no le resolvió los problemas en esos 40 años, vamos a mantener lo que es nuestro modelo constitucional, más allá de que pueda necesidad de que se hagan reformas en la forma en que se puedan hacer. Y creo que lo otro sí, indudablemente habrá que hacer reformas estatales para tratar de garantizar de alguna manera que esos mecanismos, como los que vos contabas recién de Chancagua, con los que yo contaba de los puertos del Paraná o del caso de Rosario, hoy nuestro principal problema de inseguridad por narcotráfico en la Argentina, no puedan ser controlados y mantenidos
digamos, en niveles tolerables para la sociedad. Porque de lo contrario sí puede venir el peligro de que vengan los Bukele. O sea, vamos a resolver esto a como sea. Yo creo que en el caso de Argentina va a privar algún modelo de negociación racional, y es de esperar que aparezcan los caminos sabiéndonos manejar en esta doble, digamos, relación permanente con China que quiere correr del todo a Estados Unidos, y Estados Unidos trata que China no la corra del todo de nuestra región. Yo creo que por eso lo del no alineamiento activo, pero sobre todo lo de la cooperación entre nuestros estados es la clave. Mucho más difícil es la respuesta de cómo recuperar la credibilidad en la política que está en el suelo en todos nuestros países. Así es, ese es un problema que rebasa, que tiene que ver no solamente con el déficit o la debacle de los partidos políticos. Es un asunto que en lo personal yo lo veo en el caso de Perú y de otros países que prefiero no mencionar, solamente me refiero a Perú, en lo que llamo la deseducación, siguiendo pautas que dejaron de lado lo que era la sistematización internacional de la UNESCO e inclusive de la OEA de los años 60, 70 y 80. En nuestros países se ha impuesto una plantilla de educación que trata de convertir a la persona, a los que le llega esa educación, porque a muchos no les llega nada, y al contrario han aumentado aquellos a los cuales no le llega ningún tipo de servicio de educación, de convertirlos, digo, en consumidores, ni siquiera en buenos productores, y ciudadanos cero. Entonces, no hay materias que antes estudiábamos, de historia del Perú, de historia universal, de geografía del Perú, de geografía universal, de educación cívica, que en el Perú eso era una especie de introducción al derecho constitucional y administrativo con el nombre de educación cívica y de otras materias, y que tienen a las personas absolutamente perdidas respecto a estas reflexiones que estás compartiendo con nosotros. La gente, la mayoría de las personas, particularmente los que están golpeados por la inseguridad que ha aumentado tanto, la inseguridad económica, de comer, de vestirse, de tomar agua, la inseguridad en términos de salud, etcétera. La gente está desesperada por sobrevivir, de tal manera que se siente muy alejada, como lo has dicho en la última frase, de la política que no le resuelve estas cosas. La pregunta es, ¿quiénes están en ese tema? Adelante. Mira, déjame meter un bocadillo. Dale. Como le hice caso a nuestro maestro Paradiso y estuvimos estudiando mucho desde el 2008 y desde el 2014 más, todo lo que fue el periodo de principio, digamos, del periodo 1920-1940, agrégale a todo lo que dijiste la pandemia. Así es. La gripe española, que llevó no sé cuántos millones de muertos, tuvo el mismo efecto para fomentar las formas fascistas que nuestra pandemia del coronavirus, porque generó una sensación de individualismo absoluto, de sálvese quien pueda, y además de aislamiento. Y el aislamiento, la verdad que me parece que esto es para que lo trabajen sociólogos y psicólogos, me parece que dejó una huella grave en nuestras sociedades a nivel global. Te voy a compartir. Hay un trabajo colectivo que se hizo sobre eso que me voy a permitir enviártelo, es un poco pesado, lo haré a tu correo electrónico y no al WhatsApp, sobre el tema de la pandemia, donde yo escribí un pequeño ensayo muy rápido sobre escenarios
pospandémicos, combinando tanto un enfoque geopolítico con criterios éticos. Ahora, en el caso del Perú, para hacer un comentario en el sentido del alcance de que tú dices, en estos momentos el expresidente de ese periodo, Martín Vizcarra, que cometió gravísimos actos, además televisados, no es que lo acusaron por ahí, le buscaron, sino televisados, de autovacunarse, de comprar vacunas que no estaban bien y todas las demás. Logramos, o se logró en ese periodo, 200.000 muertos, 200.000 muertos, sin ninguna medida concreta que podía haberse tomado, y que creo que tú la conoces bien porque son las medidas que toman los sistemas de defensa nacional cuando se está frente a un caso, no hipótesis, de desastre, en las cuales se moviliza por áreas, por territorios, para atender, primero, que no haya más muerte, o sea, lo que es la noción básica de atención primaria de salud ahí aplicada, que tenga agua, que tenga jabón, que tenga elementos fundamentales, y esas cosas fueron completamente sustituidas por una corrupción gigantesca. Cierro mi paréntesis, pero esto mismo ocurrió en otras sociedades, también en otras sociedades, ya no quizás desde la alta cúpula del Poder Ejecutivo, desde la Presidencia de la República, ministra de Salud, caso que conozco muy bien porque había trabajado antes con la doctora Massetti en ese entonces. Se produce una corrupción en cascada hacia abajo que no ha terminado de parar. Entonces, esa es una dimensión de la corrupción que también existe en otros estamentos y que en algunos casos, en el caso del Perú, por ejemplo, también se ha dado corrupción en la fuerza policial y en las Fuerzas Armadas. Me gustaría algún alcance desde la perspectiva argentina sobre estos procesos, no digo sobre el caso peruano, sino sobre si hay o no hay tendencia de corrupción en las instituciones estatales, civiles, militares, sistemas de inteligencia, sistemas de defensa y sistema de diplomáticos, porque tradicionalmente el Estado tiene servicios públicos esenciales, que no son solamente demográficos, de impuestos, sino que son orden interno, orden público, defensa nacional, servicio diplomático con carrera diplomática, servicio policial con carrera policial, servicio militar con carreras militares, y una cosa que prácticamente se está liquidando en América del Sur y América Central, los servicios de inteligencia ya no tienen carácter de carrera pública, sino es una bolsa que varía por los periodos de presidenciales o de quién llega al mando. ¿Cómo ves tú este asunto? Ese es un tema que a mí me preocupa sobremanera porque es la desinstitucionalización muy avanzada. Mira, el tema de la corrupción en nuestro país, en particular, por eso voy a hablar de Argentina, es un poco complicado de decir si estamos bien o mal, mejor o peor. Simplemente te cuento una anécdota. Adelante. La primera medida de la primera Junta Patria de 1810 fue crear el espacio conocido como el Retiro de los Ingleses, que tú hoy conocerás cuando viviste por aquí, estuviste de turista también, como Retiro, simplemente, donde está la estación de tren, ahí nomás al lado del puerto, el monumento a los ingleses, etc. ¿Eso qué significaba? Que a cambio del apoyo al proceso independentista que le había dado Inglaterra a la Argentina, le permitían que en ese retiro no regían las normas de Su Majestad Felipe II, sino que regían el libre comercio. Desde allí salían todo tipo de contrabandos, desde el retiro de los ingleses, que llegaban incluso hasta Santiago de Chile.
Un día, el gobernador de Santiago de Chile, de la Capitanía General de Cuyo, que incluía a Mendoza, recibió la enorme queja de los comerciantes santiaguinos porque ya en Chile no se vendía nada y todo lo iban a comprar a Mendoza de contrabando, toda la mercadería de alta calidad que traían los ingleses y que recorría todos los 2.000, 3.000, 2.500 kilómetros hasta llegar a Mendoza y entonces iban a comprarlo a Mendoza los chilenos. Y mandó una comitiva de soldados a cargo de un capitán que a los pocos días le envió el siguiente mensaje. Señor capitán general de Cuyo, aquí hasta la catedral está llena de cosas que trajeron del retiro de los ingleses y que se venden en todos lados. O sea, hasta el señor obispo es contrabandista. Ante lo cual el capitán general dijo, bueno, vuélvanse, ¿qué vamos a hacer? Es decir, nosotros somos un país que nació para legitimar el delito de contrabando, mi estimado amigo, nos guste o no nos guste. Y esa fue la pelea histórica que nos llevó a las guerras civiles durante todo el siglo XIX para ver quién se quedaba con la aduana. No para cobrar los derechos, sino para poder corromperse mejor. Así que es un problema serio, mucho más serio, pero también te digo, durante la pandemia, y más allá del escándalo de la fiestita del presidente en Olivos, por el cumpleaños de su mujer, o de los que iban a vacunar a un vacunatorio VIP en el Ministerio de Salud, porque el ministro les decía, bueno, vengan que les soluciono el problema. Esos fueron mínimos detalles. El comportamiento de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad y de todo el sistema de salud durante la pandemia fue de una ejemplaridad que creo que no lo niegan, pero ninguno, el más antiperonista y antialbertista de la Argentina no niega el nivel de eficiencia y de transparencia con que actuaron las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad y todo el sistema de salud en Argentina durante la pandemia. Y creo que es ahí donde quedan algunos, diríamos, recursos para, a pesar de esa crisis educativa que comparto contigo, pero en la que también la pandemia hizo mucho daño, creo que de ahí hay todavía un cierto respeto, tanto por el rol de la... Distinto es el problema, si vamos al tema de inseguridad en el sentido cotidiano y normal de la palabra, sí. Digamos, de la inseguridad en los barrios, que eso es un tema mucho más complejo, que tiene que ver, como te decía, totalmente con el problema de la distribución del ingreso, o sea, el índice de Gini, y donde en realidad, voy a decir una frase muy dura, pero todas las policías del mundo no están hechas para combatir el delito, eso es un error. Las policías del mundo están hechas para evitar que los niveles de delito afecten a los líderes políticos. Y su rol es mantener a los líderes políticos lo más a salvo posible, si es necesario, negociando con los delincuentes. Y eso es así acá en la China y en el Japón. Así que digo, en ese sentido, yo no percibo que en la sociedad exista ese problema, salvo a nivel local con las policías locales. Yeah. Que además, obviamente, se comprueba porque todos los días alguno cae preso por estar en connivencia con los delincuentes, ¿no? Bueno, eso es muy importante, esta puntualización tuya, que permite además no caer en ninguna interpretación de pretender que lo que he citado de Perú sea idéntico a lo que hay en otras partes, sino que simplemente lo señalé para poder colocar un punto al que tú te has referido.
Ahora, si me permites, nos van quedando pocos minutos para conversar, pero hay un asunto importante que se ha dejado bastante de lado por razones de tipo principalmente político, ¿no? Por el tipo de gobiernos que ha tenido Brasil, etcétera. Y no quiero enfrascarme con un argumento, no quiero argumentar solo política o ideológicamente, sino que me refiero al tema del Mercosur y los procesos de integración. Mercosur por un lado y luego las estrategias de Brasil para conectarse el Atlántico con el Pacífico a través de varios corredores, unos que pasan por Paraguay y Chile, otros que pasan un poco más arriba y hasta aquí en el Perú estamos encandilados con eso, pensando que van a haber 4 rutas de salida hacia el Pacífico. Quiero decir, para terminar esta introducción, es que se olvida muchas veces cuando hablamos de la relación del comercio exterior de nuestros estados, que en varios países el tercer peso del comercio exterior lo tenemos con los países vecinos. El comercio exterior de Perú con Ecuador, de Perú con Chile, dejando de lado que seamos ya casi un paraíso de inversiones chilenas y no solamente chinas o de alguna potencia en el caso del Perú, es un elemento importante. O sea, comercio de Argentina con Chile, comercio de Argentina con Paraguay, comercio de Argentina con Bolivia. Eso tiene que ver con el esfuerzo del Mercosur. ¿Cómo está esa situación? ¿Cuál es tu percepción? ¿Podemos seguir pensando en el Mercosur o tenemos que repensar este asunto teniendo en cuenta este panorama mundial que has descrito con bastante precisión y yo diría hasta elegancia en tu primera intervención? Adelante, Luis. El año pasado, el anteaño, me tocó estudiar hice una diplomatura en integración latinoamericana, que dirigía también mi maestro Pepe Paradiso. Y tuve una de las materias sobre Mercosur, encontré una o dos profesoras realmente de un altísimo nivel para explicar todos los vaivenes, idas y venidas del Mercosur. Voy a dar mi humilde opinión. Adelante. El Mercosur no fue un tratado económico, el Mercosur fue un tratado de defensa para dejar de vernos como hipótesis de guerra cruzadas, como nos habíamos visto toda la vida con los vecinos. Yo entré al ejército en 1966 y mis enemigos eran Chile y Brasil. Claramente. Toda nuestra planificación militar estaba prevista para la guerra con Chile y Brasil. Y eso recién se pudo empezar a desmontar en los 80. Y Alfonsín y Sarney la tuvieron clarísima. El general Guglielmelli, a vos que te gusta la geopolítica, director histórico de la revista Estrategia, en su último número de la revista Estrategia dijo: Argentina y Brasil van a dejar de ser enemigos el día que ambos tengan presidentes elegidos por sus pueblos. Fue el último número de la revista que escribió el general y se cumplió. No llegó a verlo, se murió antes de ver a Alfonsín y Sarney sentándose alrededor de la mesa, y que el almirante jefe de la Armada brasilera se paró, fue hasta donde estaba el presidente Sarney y le dijo: presidente, ¿a nosotros qué nos dan? Y ahí nacieron las reuniones de Estado Mayor conjuntas argentino-brasileras, y de ahí fue que nació también lo que hoy está en riesgo, lamentablemente, que es ni más ni menos que
más grande y exitoso mecanismo de cooperación nuclear, como es la ABAC, la Agencia Brasileña Argentina de Contabilidad Nuclear, que es el modelo de todos los países que tienen preocupaciones nucleares para resolverlos, como lo hemos hecho con toda amistad y transparencia a lo largo de todos estos años. Y ahora está en riesgo porque seguramente al presidente Milei alguien le va a pedir que firme el protocolo nuclear de Naciones Unidas que nos hemos negado tanto Brasil y Argentina a firmar, porque tenemos nuestro propio mecanismo, no tenemos por qué someternos al control de nadie más. En fin, más allá de que los controles de Naciones Unidas existen, pero el protocolo rompería el acuerdo argentino-brasilero. Entonces, digo, a mí me parece que el Mercosur fue un mecanismo político que permitió, por otro lado, que Brasil siga siendo nuestro principal socio comercial. Eso es cierto. Cosa que iba a dejar de ser si se firmaba el acuerdo con la Unión Europea, que ahora acaba de ser boicoteado por las derechas europeas que, respaldando a sus productores, negaron, y Francia retiró el apoyo al acuerdo después del tractorazo de las semanas pasadas. Eso es lo que te puedo decir de Mercosur. No es mi especialidad en lo económico y productivo, más lo veo de una visión geoestratégica. Yo te agradezco que estemos terminando la conversación con esta afirmación, porque si bien es cierto que hay frases famosas que nos dicen, es la economía, hombre, es la economía. Lo que manda en la vida de una colectividad no es solo la economía. Cada vez más es un complejo donde está la economía, la cultura, que es un cohesionador o no de las sociedades, y la política, porque permite tomar decisiones que se pueden imponer a través de la cultura, a través de la educación o a través de la economía, o si no, con el uso de los mecanismos de policía del Estado. No solo los policiales, sino las funciones de control y las funciones de los sistemas fiscales y los sistemas judiciales, ¿verdad? Entonces, mucha gente ha olvidado en este periodo de alabanza in extremis del mercado, de que el mercado lo resuelve todo, que las principales decisiones de cambio no son solamente económicas, sino que son políticas. Y si no, preguntémosle a Deng Xiaoping. Cuando se refiere al gato que caza ratones, no se refiere al mercado, se refiere al Estado y se refiere al Partido Comunista. Es el gato que resuelve el problema, ¿verdad? Y eso, yendo a otras comparaciones, también es válido. Y la gente olvida que el Plan Marshall o la Comunidad Económica Europea, devenida finalmente en Unión Europea hoy en una tremenda crisis a las cuales has englobado ahí en tu presentación, fue un asunto político entre Schuman, o sea, voy a hablar de los visibles, ¿no? Las fuerzas políticas de Schuman, de Gaulle, de Gasperi, Adenauer y otros, ¿no? Y lo mismo, dígase, el destino manifiesto de los Estados Unidos no es comercial, es político, ¿no? La unión del norte y el sur. Así es, y el desarrollo del estilo chino contemporáneo, no recuerdo ahorita la frase aprobada en el último congreso del Partido Comunista Chino, es una declaración política, lo mismo que la madre Rusia no es económica, es política y en este caso muy cultural, ¿no? Entonces te agradezco muchísimo, mi querido amigo, y me alegro de haber terminado esta conversación en este momento, porque me hizo recordar que escribimos un librito en 2004 que llevaba como subtítulo, el título era Gobernanza, Democracia y Desarrollo en el Mercosur, donde tú escribiste algo, y yo también junto con otras personas, ¿recordás?
Y el subtítulo de ese libro, publicado con Claxo, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, y la UNESCO, el subtítulo es Hacia un proyecto político propio en el siglo XXI. Nos quedamos entonces muy agradecidos de tu presentación. Si quieres añadir algo a modo de despedida, te escuchamos con todo placer. Gracias, Manolo. La verdad que qué lindo recuerdo. Ni yo lo tengo, ni me acordaba, pero es cierto, es cierto. La política es la única que impulsa los sueños. Si no, si todos fueran normas y números, sería muy aburrido. Por suerte, el alma gana. Te agradezco de todo corazón este momento. Ha sido un gran placer para mí y te deseo lo mejor con tu programa. Y a disposición siempre. Muchas gracias. A disposición también. Que le preguntes, dentro de un año, le preguntes a nuestro alumno peruano qué le pareció el curso, aunque no sé si lo voy a seguir dirigiendo, pero igual el curso es bueno, igual, aunque no lo dirija yo. Me pasas el dato y espero visitarles este año de alguna manera para reencontrarnos con viejos amigos. Muchísimas gracias y seguiremos nuestro intercambio ya fuera del espacio público en el que estamos ahora gracias a la Red de Comunicación Regional, que es una empresa innovadora del Perú. Muchas gracias y un fuerte abrazo para ti, tu familia y los amigos argentinos. Por ese esfuerzo. Felicitaciones y muchísimas gracias, Manuel. Hemos presentado Geopolítica en RCR.